Vamos a acercarnos al texto de Juan en el capítulo 11, lo que llamamos nosotros la resurrección de Lázaro. Pero antes de entrar en el capítulo 11, vamos a tratar de situar este texto dentro de todo el Evangelio de San Juan. Vamos a hacer algo distinto a lo que hicimos con el Evangelio de la Samaritana o a lo que hicimos también con el Evangelio del Buen Samaritano. Y es que este texto lo podemos comprender mejor si lo situamos dentro del ciclo de semanas del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan está dividido en 7 semanas. Tiene una semana inaugural que va del capítulo 1 al capítulo 2, 12. Tiene una segunda semana que va del 2:13 al 4:54 y es donde se nos habla de la primera Pascua. Tiene otra semana en el capítulo 5, otra semana en el capítulo 6, otra semana que comprende del capítulo 7 al capítulo 8 y el capítulo 9, una sexta semana que sería del capítulo 10, 22 hasta el capítulo 11 y una última semana que va del capítulo 12 al 21. Entonces podríamos decir que nos estamos situando con el texto de Juan 11 en la sexta semana del Evangelio. Y es la semana dedicada de manera particular a la fiesta de la luz, a la fiesta de Hanukkah en el judaísmo. Porque también sabemos que el Evangelio de Juan es el Evangelio de las fiestas litúrgicas judías. En el Evangelio de Juan encontramos 3 Pascuas, encontramos una fiesta de Pentecostés, encontramos una fiesta de las tiendas, encontramos una fiesta de la dedicación o de las luces o de Hanukkah, como lo llamamos. Y es en este contexto en el que el texto de la resurrección de Lázaro está ocupando un lugar privilegiado. Porque si el tema es la luz, el tema es la vida, el tema es la resurrección, es la fiesta de la dedicación, se nos dice en el versículo 22 del capítulo 10. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y le dicen a Jesús que hasta cuándo va a tener escondido el secreto, que si Él es el Mesías, que lo diga claramente. Y este va a ser la oportunidad de reconocer en Jesús la resurrección, la vida, la luz del mundo, y también para reconocer que Él es verdaderamente el Mesías, capaz de dar la vida. Entonces, en ese contexto ubicamos nosotros el texto, en ese contexto ubicamos el texto que nos habla de la resurrección de Lázaro. Algo también que tenemos que recordar es que el Evangelio de Juan es el Evangelio de los signos. Y los signos están muy bien ubicados, son varios signos, y podemos decir que el primer signo es el del agua en Caná, que se transforma en vino. El segundo signo es de la sanación del hijo del centurión. El tercer signo es el del paralítico de Betesda. El cuarto signo es la multiplicación de los panes. El quinto signo es Jesús que camina sobre el agua. El sexto signo es el ciego de Siloé. El séptimo signo del Evangelio es la resurrección de Lázaro, y el octavo signo del Evangelio es la pesca milagrosa al final, 253 peces. Entonces, el texto que narra la resurrección de Lázaro es el séptimo signo y estamos ubicados en la sexta semana. Esto es interesantísimo y es importantísimo, porque cada signo tiene su razón de ser en el Evangelio de Juan, al igual que las semanas. Entonces ahora sí, con este preámbulo vamos a meternos ya en el texto de la resurrección de Lázaro. Lo vamos a leer en un primer momento, luego vamos a ir meditando algunas de sus partes, pero yo les pido que vayamos resaltando todas las veces que nos va a aparecer Lázaro, que nos va a aparecer Marta, que nos va a aparecer María en el texto, y por supuesto que va a aparecer Jesús. Y preguntémonos a medida que vamos leyendo el texto, ¿quiénes son estos 3 hermanos? ¿Quiénes son estos 3 que conforman la familia de Betania? Lázaro y sus 2 hermanas. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta.
María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: esta enfermedad no ha de terminar en la muerte. Es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta y de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía 2 días en el lugar. Después dice a los discípulos: vamos a volver a Judea. Le dicen los discípulos: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y ¿quieres volver allí? Jesús le contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, y quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertar. Contestaron los discípulos: Señor, si está dormido sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Vayan, vamos a ver. Tomás, que significa el mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras que María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús: si hubiera estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que lo que pidas Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le dice Marta: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá, y quien vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Lo crees? Le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, se fue, llamó en privado a su hermana María, y le dijo: el maestro está aquí, te llama. Al oírlo, se levantó rápidamente, se dirigió hacia él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, al ver que María se levantaba, de repente salieron, fueron detrás de ella, pensaron que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido: ¿dónde lo han puesto? Le dicen: ven, Señor, y lo verás. Jesús se echó a llorar y los judíos comentaban cómo lo querían. Pero algunos decían: el que abrió los ojos al ciego, ¿no pudo impedir que éste muriera? Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra delante. Jesús le dice: retiren la piedra. Le dice Marta, la hermana del difunto: Señor, huele mal, ya lleva 4 días muerto. Le contesta Jesús: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y dijo: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho para que la gente que me rodea, para que ellos crean y crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Salió el muerto con los pies y las manos sujetados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él, pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces al consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ¿no entienden nada? ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima, al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Vamos a dejar hasta acá el texto, es decir, del versículo 1 hasta el versículo 55. Bien, hemos dicho que los hermanos, este trío de hermanos, es importante en el texto, es relevante, porque el texto no va a hacer solo referencia a la resurrección de Lázaro, sino que también podemos decir que a la vez que Lázaro se levanta, cuando Jesús le ordena que se levante y salga fuera, también las hermanas a lo largo del texto van a estar en movimiento y van a estar en situación de ponerse de pie. Varias veces el texto nos va a decir que María se levantó y que ella, cuando se levantó, también se levantaron los otros para ir a ver qué hacía o a dónde se dirigía. Miremos bien que ese texto va a repetir varias veces la palabra hermana, hermano, las hermanas, sus hermanas, mi hermana, tu hermano, su hermana, mi hermano, su hermano y el hermano. Es un texto que habla mucho de fraternidad, que habla mucho de familia y de una familia que parece consolidada. Entonces vamos a referirnos un poco a esta familia antes de llegar verdaderamente a lo que es el corazón del milagro. Es una familia compuesta por 3 hermanos que habitan en Betania. Betania es cerca de Jerusalén y por consiguiente es un lugar obligado para quienes se dirigen a Jerusalén. En Betania, esta casa, la casa de los 3, en otros textos, también en el Evangelio de San Juan se nos dice que era una casa donde Jesús tenía la costumbre de ir. Lo mismo dice Lucas, que era una casa donde Jesús podía llegar, que era una casa de acogida. Y ciertamente la ley sabática sobre los sábados, cuando se dice que no se debe caminar sino unos cuantos kilómetros, cuando existen las grandes fiestas en Jerusalén, como en este caso la fiesta de la dedicación o las otras fiestas de la Pascua o de Pentecostés o la fiesta de las tiendas, el perímetro para poder caminar se extiende para que los que vienen como peregrinos a Jerusalén se puedan quedar en las aldeas alrededor de Jerusalén. Y esta ley cubría a Betania. Por eso Jesús se quedaba en Betania. Es decir, podía traspasar el margen prescrito por la ley sobre las distancias que se podían hacer en sábado y podía ir y quedarse en Betania. Entonces podemos decir que Betania es el lugar de la acogida por excelencia. Es el lugar donde Jesús sabe llegar. Es el lugar donde Jesús se siente bien. Es el lugar donde viven sus amigos. Pocos son los que se dicen que son amigos de Jesús. Se habla mucho de los discípulos, de los apóstoles, de los que siguen al Maestro, pero cuando se habla de amigos de Jesús, es verdaderamente esta familia, la familia de Betania. El versículo 3 dice: Señor, tu amigo está enfermo. ¿Qué traduce la palabra Betania? La palabra Betania traduce la casa de los pobres. Eso es lo que quiere decir el pueblo de Betania. Betania es el pueblo de los pobres. Y verdaderamente, de ahí viene la palabra Anahuín, de Betanía, Nia, Anahuín. Es una palabra muy cercana que significan los pobres del Señor o los pobres. Entonces Betania es el lugar considerado el lugar de los pobres, donde habita una familia muy amiga de Jesús, compuesta por 2 hermanas y un hermano. Para muchos exégetas, Lázaro es el hermano menor. La mayor parece que es Marta, según Lucas. La que le sigue parece que es María y la que coordina y maneja toda la casa es Marta. Su nombre también quiere decir la matrona o la señora de la casa. Mientras que María es como la hermana que está dispuesta a colaborarle a Marta, porque también tiene sus momentos en los que ella sale adelante, pero María está después de Marta. Y el hermano menor es Lázaro, Eleazar, que quiere decir Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Bien, este trío de hermanos son por excelencia los que van
a hablar o a hacer una profesión de fe muy grande, especialmente las dos hermanas van a decir que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida, que Él es el Mesías. Y Marta lo va a decir en un primer momento: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y después María lo va a repetir. Ella también cree que Jesús es el enviado, que Jesús es el Mesías. Algo importante en el Evangelio de Juan es que todos los signos están puestos para que los otros crean. Y ese es el sentido de los signos. En el Evangelio de Juan no va a aparecer la palabra milagro, sino la palabra signo. Y cada signo en el Evangelio de Juan está bien dispuesto para que los hombres que siguen al Señor crean que Él es el Mesías. Entonces vamos ahorita a ir tomando como algunos elementos. Primero, Lázaro va pasando de un estado al otro, es decir, empieza estando enfermo, luego muere, luego lo meten en el sepulcro y termina oliendo mal, ¿cierto? El texto dice que huele muy mal, que ya van 4 días y huele muy mal. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús tardó tanto si era tan amigo? Y Él mismo nos da la respuesta: porque quería manifestar algo y quería demostrar algo. El versículo 5 dice: Jesús era amigo de Marta y de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía 2 días en el lugar. Hay una intencionalidad en Jesús para prolongar su estadía, y es demostrar en esta situación, en este contexto de la fiesta de la luz, de la fiesta de Hanukkah, que Él es verdaderamente la luz del mundo, que Él es la resurrección y que Él es la vida. Por eso Él dice que esto es solamente una prueba, una enfermedad, pero que no pasará más, porque Él está presente. Hay algo también muy importante en el texto, y es la actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos es que no quieren que Jesús vuelva a Judea, porque saben que en Judea van a intentar apedrearlo. Dicen que ya intentaban apedrearlo los judíos y que Él quiere volver allí. Y Jesús les responde en el versículo 9: ¿no tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Es decir, con este versículo Jesús le está diciendo a los discípulos: disciernan el momento. Cuando es de día es de día, cuando es de noche, disciernan cuál es el momento. Y Jesús sabe que si Él es la luz, Él actuará en pleno día, porque es un hombre de discernimiento. Hay algo también que es interesante en el texto, y es que se nos dice que Lázaro está dormido, porque la palabra dormido en hebreo es la palabra para decir también muerto, y la palabra resucitado es la palabra levantado, la palabra de pie. Para decir que está resucitado se dice que está de pie, que está de pie, derecho. Tomás le dice al Señor, está bien, cuando Jesús termina por decir que Lázaro ha muerto, pero que Él va a resucitarlo para que crean, Tomás le dice, muy bien, entonces vamos también nosotros a morir con Él. Algunos dicen que eso es un poco de sarcasmo en boca de Tomás, pero otros dicen que también es la seguridad que tienen los discípulos, que ellos, si van a Jerusalén, terminarán como el Maestro. Podría tomarse en los dos sentidos. Un poco de sarcasmo al decirle, bueno, está bien, si quieres ir a morir, pues nos vamos a morir contigo. Pero también de decir, acompañamos al Maestro en la prueba. Si Él va a morir, iremos con Él a morir. Quisiera que nos fijáramos bien. Ya dijimos lo que significan los nombres. ¿Quién es quién en el texto? Lázaro significa Dios socorre. Marta significa la señora. Y María significa la rebelde. En ese texto María significa la rebelde. Y a lo largo del texto, digamos que
las dos mujeres se van a presentar como las creyentes por excelencia. La señora de la casa y la rebelde se unen para proclamar que el maestro, que el amigo es el Mesías, es el Mesías. Ahí, en el versículo 35, algo que es relevante, que es importante y que se debe subrayar, y es cuando dicen que Jesús se echó a llorar y que los judíos comentaban cómo lo quería. Y vuelve y dice en el versículo 38 que Jesús se estremeció de nuevo cuando se dirigió al sepulcro, que se estremeció cuando se dirigió al sepulcro. ¿Qué podemos decir acá? Que la muerte del amigo, porque a lo largo de todo el texto se ha reflejado la relación de amistad entre Jesús y la casa de Betania, entre Jesús y los tres hermanos, es un tiempo de crisis para Jesús. Es uno de los textos donde Jesús manifiesta más sus sentimientos. Y la muerte del amigo es un tiempo muy duro para Jesús, es un tiempo de crisis para Jesús. Y aquí se nos está manifestando un Dios que es muy, pero muy sensible. Un Dios que siente, un Dios que no es un Dios que se aleja de las realidades humanas, sino que es un Dios que es muy, muy, muy compasivo también con el que sufre. Para los griegos, Dios es un Dios insensible. Ellos hablan de la apatheia, es decir, un Dios que no siente. ¿Y qué están diciendo los cristianos al colocar este texto aquí en la comunidad de San Juan? Están diciendo nuestro Dios, porque ellos ya están profesando que Jesucristo es Dios también. Están diciendo nuestro Dios es un Dios que siente, nuestro Dios es un Dios sensible, nuestro Dios es un Dios que llora con los amigos, nuestro Dios es un Dios de quien se puede decir cómo quiere a sus amigos.